Bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy, exploraremos un tema oscuro y fascinante, los brazos armados más letales y temidos de los cárteles en México. Estos grupos criminales han dejado una huella imborrable en la historia del narcotráfico. Cada uno de estos brazos armados se han ganado su fama, no solo por su entrenamiento y equipamiento, sino por su despiadada lealtad a sus líderes y su capacidad para ejecutar operaciones con una eficiencia aterradora. Prepárense para un recorrido por las múltiples facciones de un mundo en la sombra, donde el miedo y la fuerza se entrelazan en una lucha constante por el poder. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Mientras tanto, comencemos. Los Tlacos, también conocidos como los Tlacos o la familia michoacana, son un grupo delictivo en México que ha sido asociado principalmente con actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro y otros delitos graves. Aunque no son un cártel en el sentido tradicional, operan en regiones específicas y tienen vínculos con diversos cárteles más grandes. Pero a todo esto, ¿por qué son tan temidos? Los Tlacos son conocidos por su brutalidad. Utilizan la intimidación no solo contra sus enemigos, sino contra la población civil y autoridades. Su capacidad para mantener el control sobre ciertas áreas geográficas les permite realizar sus operaciones con más facilidad y asegurar que cualquier oposición sea rápidamente neutralizada. Y por llevar a cabo actos de violencia extrema, incluyendo asesinatos y torturas. Esto genera un clima de miedo en las comunidades donde operan, lo que les permite operar con impunidad en muchas ocasiones. Además del narcotráfico, su implicación en robos y extorsiones exacerba la percepción del peligro, ya que afectan la vida cotidiana de las personas en su área de influencia. Tienen la capacidad de aliarse o enfrentarse con otros grupos delictivos, lo que les proporciona un apoyo adicional o refuerza su reputación de temibles. El miedo hacia los Tlacos está ligado a su modus operandi y a su impacto en la sociedad, contribuyendo a la crisis de seguridad en varias regiones de México. Grupo Sombra es un nombre comúnmente asociado a un grupo criminal que ha operado en México, aunque su identificación y vínculos pueden variar. Este grupo ha sido reportado como parte de las múltiples facciones que se desarrollan dentro de la compleja estructura del narcotráfico en el país. Pero a todo esto, ¿a qué cártel pertenecen? Grupo Sombra ha sido asociado en diversas ocasiones con el Cártel del Noreste, una de las facciones del Cártel de los Zetas, que se ha caracterizado por su violencia extrema y su control sobre ciertas regiones del noreste de México. Sin embargo, es importante mencionar que el panorama del crimen organizado en México es muy cambiante y los grupos pueden aliarse o separarse de otros en función de diversas circunstancias. Grupo Sombra, como muchas otras agrupaciones criminales, ha sido reportado por llevar a cabo acciones violentas y brutales. Esto incluye asesinatos, secuestros y torturas, lo que contribuye a un clima de miedo en las comunidades donde operan. La capacidad de mantener control sobre territorios estratégicos les permite operar libremente en el tráfico de drogas, extorsiones y otras actividades criminales. Utilizan tácticas de intimidación, no solo contra sus rivales, sino también contra la población civil y las autoridades, lo que les ayuda a establecer un dominio casi total en las áreas que controlan. Además del narcotráfico, su participación en extorsiones, robo de combustible, huachicoleo y otros delitos los hacen aún más temidos, ya que afectan directamente a la vida de las personas en sus territorios. La capacidad de formar alianzas temporales con otros grupos o de entrar en conflicto con ellos les permite adaptarse a la cambiante dinámica del crimen organizado en México. La combinación de estos factores hace que el Grupo Sombra y otros grupos similares sean relevantes y temidos en el contexto del crimen organizado en México. El Grupo Escorpiones es un nombre que se ha asociado con una de las facciones del crimen organizado que opera en México, particularmente en el contexto del narcotráfico y el crimen violento. A menudo se le vincula con el Cártel del Golfo, aunque también puede haber interacciones con otros grupos criminales en ciertas regiones. Pero a todo esto, ¿a qué cártel pertenecen? El Grupo Escorpiones ha estado relacionado con el Cártel del Golfo, uno de los cárteles más antiguos de México. Este cártel ha tenido diversas divisiones y facciones a lo largo de los años, especialmente tras la captura de alguno de sus líderes. Los Escorpiones son conocidos por ser un grupo de sicarios que operan como brazo armado del cártel, llevando a cabo actividades delictivas en su nombre.
El Grupo Escorpión es conocido por su brutalidad y tácticas violentas. Han sido responsables de numerosos homicidios, así como de actos de tortura y desmembramiento, lo que genera un alto nivel de temor en la población civil y los rivales. Al igual que otras agrupaciones criminales, buscan establecer y mantener el control sobre territorios estratégicos para operar en el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Utilizan tácticas de intimidación, no solo contra sus enemigos, sino también contra la población civil. Esto incluye amenazas, secuestros y asesinatos, lo que crea un clima de miedo en las comunidades donde operan. Además del narcotráfico, están involucrados en la extorsión y el secuestro, actividades que afectan directamente la vida diaria de las personas en las áreas donde tienen influencia. Se dice que el Grupo Escorpión tiene una estructura organizativa y una lealtad muy marcada entre sus miembros, lo que contribuye a su efectividad y su capacidad de operar en el campo de batalla del crimen organizado. La combinación de estos aspectos hace que el Grupo Escorpión, como parte del aparato del Cártel del Golfo, sea considerado uno de los grupos más temidos dentro del panorama del narcotráfico en México. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el contexto del crimen organizado puede variar y evolucionar con el tiempo. Los FEDA, cuyo nombre completo es Los Federales de Arturo Beltrán Leiva, era un grupo de sicarios y operadores asociados con el cártel de los Beltrán Leiva, una de las facciones del crimen organizado en México. El cártel fue fundado por los hermanos Beltrán Leiva y alcanzó notoriedad en el ámbito del narcotráfico y otros delitos organizados, especialmente en la década del 2000. Pero, ¿por qué son tan temidos? Al igual que otros grupos del crimen organizado, los FEDA son conocidos por su extrema violencia, han estado implicados en numerosos homicidios y en actos de tortura. Su reputación de brutalidad genera un alto nivel de temor, tanto entre sus enemigos como en las comunidades donde operan. Actuaban como el brazo armado del cártel de los Beltrán Leiva, ejecutando las órdenes de sus líderes. Esto incluía enfrentamientos violentos con otros cárteles rivales, como el cártel de Sinaloa, así como el uso de tácticas intimidatorias contra la población. Al igual que muchos grupos criminales, buscaban controlar territorios específicos para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Esto a menudo conlleva enfrentamientos violentos por el control de rutas y áreas de distribución. Su capacidad para movilizarse y actuar rápidamente en situaciones de conflicto hizo que fueran temidos por sus enemigos. Esto se traduce en un enfoque agresivo en el enfrentamiento y en la ejecución de sus propias actividades ilícitas. Los FEDA eran conocidos por su lealtad a los Beltrán Leiva y, en muchos casos, tenían una estructura organizada que les permitía llevar a cabo operaciones de manera eficiente y letal. Además del narcotráfico, estaban involucrados en otros delitos como el secuestro, la extorsión y el tráfico de personas, lo que expandía su red de criminalidad y su impacto negativo en la sociedad. El grupo perdió gran parte de su fuerza y notoriedad después de la muerte de Arturo Beltrán Leiva en 2009, durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en Cuernavaca, Morelos. Sin embargo, su legado de violencia y su historia en el ámbito del crimen organizado mexicano han dejado una marca en la percepción pública sobre el narcotráfico en el país.